Ahí. Va con delay, vamos arriba. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todos los que están del otro lado de la computadora. Hoy nos convoca otro tema importante. Nos convoca la ley de urgente consideración. En esta charla que hemos denominado como entre chorizos caseros y lavado de activos. Creo que resume de forma excelente el título de nuestra convocatoria, todo lo que involucra esa ley, ¿no? Que, bueno, hablamos desde un chorizo casero en una carnicería hasta lo que pueda ser algunas determinaciones que aceleren o que permitan el lavado de activos. Tenemos 3 invitados. Tenemos a José Gutiérrez, referente local, integrante de Acción Colectiva, estudiante de Ciencias Políticas. Tenemos a Susana Muñiz, diputada, ex ministra de Salud Pública y ex presidenta de ACE, y al diputado Ubaldo Aita, diputado por el espacio 1001 por el departamento de Canelones. Para nosotros y para Acción Colectiva es una alegría tenerlos acá compartiendo esta charla, y personalmente y en nombre también de todo el equipo de Acción Colectiva le damos las bienvenidas y las gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, en esta convocatoria que nos reúne hoy a través de esta red, en estos tiempos de dificultades para reunirnos físicamente, le paso la posta al compañero José. Y bueno, adelante, José. Bueno, buenas noches, primero que nada, compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecerle a Andrés y a todo el equipo de Acción Colectiva por haber confiado en mí para representarlos en esta charla, y también a los representantes Susana Muñiz y Ubaldo Aita que nos están acompañando en este tremendo panel que logramos armar. Bueno, yo voy a ser muy breve e introductorio, ya que los compañeros que nos están acá acompañando pueden darnos una idea de lo que es dentro del Parlamento, que es la institución donde se está llevando adelante el debate de este proyecto de ley de urgente consideración. Si ven que me escucho mal o que estoy monopolizando la palabra, me cortan nomás, que no hay ningún problema. Bueno, quiero comenzar por el primer momento de esta ley de urgente consideración, es decir, ¿cuándo surge este proyecto de ley de urgente consideración? Esto surge el 5 de noviembre, cuando los miembros de la coalición multicolor firmaron aquel llamado Compromiso por el País, que se basaba en un acuerdo programático entre los diferentes partidos. Ese acuerdo fue suscrito de forma bilateral, es decir, entre cada uno de los partidos con el Partido Nacional, y esto es importante porque no crearon un mecanismo de coordinación interpartidario. El segundo momento de este proyecto de ley es cuando, en el clima de negociaciones de cargo, se entrega por parte del presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, el anteproyecto, que sería ese proyecto que se envía al Parlamento. En ese entonces, tanto el Partido Colorado, el Partido Independiente, como el Partido Cabildo Abierto encontraron varias modificaciones que no estaban suscritas en aquel compromiso que habían firmado anteriormente. Luego, vamos a referirnos a cuándo entra este proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento. Bueno, este proyecto entra el 23 de abril, si no mal me equivoco, en plena pandemia, a través de la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, de mucho debate con los ministros mismos de la coalición sobre cuándo emitirlo, porque estábamos en el medio de una pandemia. Por último, el cuarto momento es cuando la Comisión Especial del Senado trata este proyecto. Este proyecto, luego de tratarse en la Comisión Especial del Senado, cambia en un 85% su articulado, y se quita un 5% de ese articulado inicial, pero de esto no quiero andar mucho, ya que los compañeros, tanto Susana como Ubaldo, pueden darnos desde dentro los diálogos que se dieron dentro del Parlamento.
Bueno, compañeros, dicho esto, ¿qué críticas se le puede hacer a este proyecto de ley de urgente consideración? Yo voy a usar 4 categorías que lo han utilizado muchos politólogos, como Rosario Queirolo, a quien le mando un saludo. Voy a tomar un mate porque así tomo aire. Bueno, la primera crítica es sobre el momento. ¿Cuándo se introduce este proyecto de ley de urgente consideración? Es primordial recordar que al día de hoy el presidente cuenta con un 55% de aprobación en la población y que cuenta a través de la coalición multicolor con una mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Esta mayoría a su vez es débil y quizás sea por ese el motivo por el cual el presidente se apura a introducir esto en el medio de una pandemia. A su vez, ¿cuándo la presenta el presidente de la República? Esta ley se presenta en un momento de pandemia, donde es fundamental el aislamiento social para propagar el virus, el coronavirus. Por lo que, de cierta forma, al introducirlo en este momento de aislamiento social, lo que se está haciendo es impidiendo o reduciendo la posibilidad de movilización. O sea que es un punto bien importante en términos de democraticidad. Ahora bien, ¿cómo se presenta esta ley? Esta es la segunda gran crítica que se le puede hacer, que es la forma de presentar este proyecto, que busca resumir todo lo que es el programa de gobierno de la coalición. Se utiliza el mecanismo de ley de urgente consideración, que si bien no es la primera vez que se utiliza, porque todos los partidos políticos lo han utilizado, salvo los partidos nuevos, y se ha utilizado en unas 13 veces, hay un dato que es muy importante y es que el promedio de veces que se utilizó este mecanismo es sumamente inferior a lo que son las leyes ordinarias, que es por la cual se legisla comúnmente. De hecho, desde que está activo este mecanismo, el de las leyes de urgente consideración, solo un 0,03% son de este tipo. O sea, es mínimo. Y lo que está haciendo el gobierno multicolor rompe con ese paradigma, con el paradigma de la discusión seria, ya que meter todo el programa por esta vía probablemente reduzca la cantidad de leyes que se dicten a posteriori, o sea, que se dicten después. ¿Qué va a ser de la legislatura los próximos 5 años? Ya metieron todas las leyes ahora, ¿no? También hay algo que la mayoría de los académicos se ponen de acuerdo, que no muchas veces se ponen de acuerdo los académicos, y es que este proyecto de ley es un proyecto de ley ómnibus. Y se cataloga así porque es un proyecto que se dice que pasa de cámara en cámara sin muchas paradas. Y cuando se habla de proyecto de ley ómnibus, no estamos hablando de un ómnibus directo, estamos hablando de un ómnibus, no estamos hablando de un UCOT que para por todos lados, sino estamos hablando de un ómnibus directo. Esto también es complicado porque hay poca discusión. Los tiempos son cortos y a tal punto que yo escuchaba a los senadores que las organizaciones sociales tienen 20 minutos nomás para expresarse en la comisión. Y esto sumado a la heterogeneidad de los artículos, que podrían desglosarse hasta en 10 proyectos de leyes diferentes, constituyen un antecedente histórico. O sea, están construyendo un antecedente que rompe con el paradigma del debate parlamentario. Y esto es muy importante porque, pensando a futuro, en los gobiernos que vienen, porque se puede tomar esta forma de legislar como la habitual y los próximos gobiernos pueden hacer cambios, pero profundísimos, como lo que están haciendo a través de la ley de urgente consideración, en 90 días y sin mucho debate. O sea, dejan un antecedente que es bastante jodido. Ahora, la tercera y última crítica que tengo sobre este proyecto de ley de urgente consideración es sobre el contenido, claramente. Sobre esto se van a poder explayar un poco más los compañeros legisladores, pero este proyecto entra con 501 artículos, y como dije antes, son artículos muy heterogéneos que iban desde la venta de chorizos artesanales sin control sanitario, porque no estamos hablando de chorizos artesanales nomás, estamos hablando de chorizos artesanales sin control sanitario, hasta el desmantelamiento de empresas claves como lo son Antel y ANCAP, que de eso no tenemos ninguna duda porque se ha plebiscitado y se ha ganado esos plebiscitos. Pero esto también es muy importante porque la coalición mete ese proyecto de ley de urgente consideración
y se modifica o se cambia más de un 85% del articulado, y un 5% se elimina. Y esto es por lo antes mencionado, compañeros y compañeras. La coalición nunca tuvo un ámbito de negociación interno, y a su vez este proyecto de ley fue creado antes de designar a los ministros. ¿Y por qué voy a decir esto de los ministros? Porque una vez entrado en el Parlamento, este proyecto de ley respondía mucho a las líneas programáticas del Partido Nacional, precisamente al sector del presidente, y descuidaba la del resto de los partidos. Esto se ve claramente, quienes hemos seguido un poco las versiones taquigráficas, en el capítulo de seguridad. El gran defensor de este capítulo en la comisión no fue precisamente el ministro Jorge Larrañaga, sino que fue Álvaro Garcés, quien fuera el hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou, y quien fuera hasta el candidato a ministro antes de que Jorge Larrañaga introdujera el plebiscito, el referéndum. Por último, y para redondear, compañeras y compañeros, yo quiero dejar expresa constancia de que el Frente Amplio no está a favor de ser oposición del fanatismo. El Frente Amplio es una oposición constructiva y estamos haciendo las cosas con criterio. Acompañamos los artículos que nos parecían que iban en la línea correcta. No sé, como ejemplo se me ocurre la creación del Ministerio para el Medio Ambiente, pero con los que nos quieren quitar derechos adquiridos, como, no sé, los que fomentan que no haya consejos de salario, sobre esto no regularemos ni tranco de pollo, porque es así. Y voy a ir terminando porque creo que me extendí bastante, pero si los televidentes, los que están atrás de la computadora, tienen alguna duda sobre lo que expuse, los invito a hacernos alguna preguntita por Facebook, que estamos más que abiertos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José. Y antes de darle paso a la compañera Susana, sí, claramente es un programa de gobierno oculto que se introduce al Parlamento bajo el rótulo de ley de urgente consideración, llegando y con el objetivo de desandar todo lo que el Frente Amplio en 15 años había logrado construir y cambiar. Muy bien. Bueno, ahora le damos paso a la compañera Susana y bueno, le volvemos a agradecer el hecho de estar aquí acompañándolo. Bueno, primero el gusto es mío y bueno, compartiendo lo que decía José y dando como una perspectiva ya más desde el ámbito del Parlamento, donde estoy acompañando a Ubaldo, creo que es la conversación casi de todos los días, ¿no, Ubaldo? Hace por lo menos un mes y medio y capaz que de antes ya lo veníamos también conversando. Porque ustedes, lo que dijo José, ¿verdad? Desde noviembre ya estaba esta ley, que después en realidad no fue la que se presentó al Parlamento, una desorganización total, primero presentan un proyecto de ley, cuando lo empiezan a estudiar los legisladores no era ese, era otro, bueno, está. Pero lo cierto es que esta ley de urgente consideración, en realidad es el proyecto político de la derecha. Acá no hay que decir solamente o minimizar que esto fue una cosa como de último momento. No. Este es el proyecto político de la derecha, con todos los contenidos que tiene. Contenidos represivos, contenidos privatizadores, contenidos concentradores de la riqueza en quienes más tienen. Eso para que quede claro. Bien dice José, la primera cuestión se presenta en un momento, encima acá en este momento apenas asumen, hay una pandemia realmente que es brutal y sin embargo presentan esto como ley de urgente consideración, donde en realidad el articulado de salud muy poco y no tiene nada que ver con esta epidemia, sino que era lo que ellos ya habían proyectado. Y vos decís, bueno, pero a ver, en el medio de esta pandemia, ¿nada de esto le pudo hacer recapacitar sobre esto? Para nada, para nada. Es más, el Frente Amplio presentó una serie de propuestas que tienen que ver
con la salud de la gente, con la posibilidad de alimentación. Ubaldo presentó un proyecto que tiene que ver con la alimentación en este momento. Se presentaron proyectos también de seguridad social, proyectos de no lanzamiento. Nada de eso los hizo mover ni un ápice de cuál es su proyecto de gobierno. Un proyecto que el compañero decía, bueno, en realidad esto, una ley de urgente consideración con este tamaño y con este articulado es inédita, ¿no? No porque no se hayan presentado otras antes, sino porque realmente hay que demostrar que son de urgente consideración, cosa que ninguno de los artículos que acá se presentan realmente son urgentes, pero que además claramente no tienen nada que ver con la situación sanitaria, de crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo, no digo que sea del país sola, pero nada de eso. Por otro lado, es claramente antidemocrática, una ley en realidad que apunte a cambiar o a derogar o a modificar un montón de leyes que se votaron a lo largo de 15 a 20 años, en unos pocos días, que impida el debate parlamentario, que impida recibir las organizaciones sociales, bueno, es claramente antidemocrática. Hoy decía Susana Pereira en una reunión Zoom, el PIT-CNT tuvo nada más que media hora para poder presentar sus aspiraciones y sus críticas. Ahora, un solo Uruguay ya van varias veces que son recibidos, ¿no? Eso para demostrarles algunas de las cosas que están pasando. Por otro lado, lo decía también José, se trata de desconocer lo que han sido pronunciamientos de la ciudadanía en contra de la privatización de empresas públicas, del no a la baja y de la reforma propuesta por Larrañaga. En realidad se vuelven a plantear de otra forma, pero se vuelven a plantear. Es una ley que yo digo que en realidad debilita o de alguna forma lima las raíces de lo que es la identidad uruguaya, ¿no? Nosotros somos frente amplistas, no vallistas, pero sin embargo esto es una ley de alto contenido antivallista. Es claro que los herreristas siempre se han manifestado como antivallistas, y acá el contenido que tiene que ver con no solamente con las empresas públicas, que después lo habrán retirado, pero además inclusive con buena parte de lo que es la eficiencia del Estado, tiene claramente una connotación antivallista, pero además de achique del Estado, ¿verdad? Pero por otro lado, es una ley también que uno lo mira en lo que tiene que ver con la tierra, es una ley antiartiguista y es una ley antivareliana también en lo que es los contenidos de educación. ¿Qué pasó en el Senado? Bueno, ustedes saben que, ya lo decía José, en el Senado se discutió, los compañeros dieron la batalla, votaron en contra de la ley en general y trataron de modificar el articulado. ¿Por qué modificar? Algunos artículos lograron sacarlos. ¿Por qué modificar el articulado si no estamos de acuerdo con esta ley? Bueno, es cierto, pero también es cierto que las organizaciones sociales vinieron a solicitar que de todas formas se hicieran algunas modificaciones, y uno tiene que pensar que, bueno, si se llega a ir por la vía del referéndum, además hay que ganarlo. Por lo tanto, siempre hacer el intento, el trabajo justamente parlamentario de que esta ley, que es muy mala, sea lo menos mala posible, se vio necesario. ¿Qué es lo que queda como grandes cosas? Queda el capítulo de seguridad, que es terrible, terrible, es un capítulo altamente represivo, criminaliza la pobreza, criminaliza el ser jóvenes. Acá que estoy justamente, estamos rodeados de jóvenes y acá hay un candidato a alcalde joven, acompañado de jóvenes, en realidad criminaliza a la juventud, ¿no? Esto es un contenido que lo tenemos que ver. Criminaliza la protesta social, queda también la parte de todo lo que son en la eficiencia del Estado, las modificaciones de la URSEC, de la URSEA. Ustedes saben que en realidad esta ley además, a ver, para decir que es anticonstitucional uno tiene que analizar artículo por artículo. Seguramente hay artículos que puedan ser considerados anticonstitucionales y hay otros que no. Pero además lo que sí es muy extraño, porque nunca se planteó en una ley de urgente consideración, acá se crea un ministerio
se crean 2 agencias. Todo esto es de materia presupuestal, por lo tanto nunca debería estar en una ley. Y se crean además unidades ejecutoras y cargos, cosa que nunca tiene que pasar en una ley de urgente consideración. Aquí lo plantean. Queda el capítulo de educación con... en realidad se señalaba que, bueno, que se logró mantener la representación docente y estudiantil en lo que tiene que ver con la formación docente, que ya estaba, ¿no? Se logró mantenerla. No se puede decir que se haya avanzado más, pero también un capítulo en la educación que es muy malo, que en realidad muy lejos de hacernos progresar, yo les decía hoy, es antibareliana, realmente abona en el tejido justamente la enseñanza privada y por supuesto la enseñanza, aquello que estábamos tan orgullosos de que hoy en muchas familias estaban llegando a la universidad, primeras generaciones de universitarios. Bueno, creo que esta ley justamente cuestiona todo ese tipo de cosas. Ahora va a entrar a diputados, ¿verdad? En esta semana va a entrar a diputados. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, obviamente se va a seguir trabajando, se va a seguir dando el debate, en diputados va a estar solo 30 días, y después, si no hay un pronunciamiento en contra, que claramente no lo va a haber porque no tenemos los votos, va a quedar, obviamente, esa ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los artículos, además que se sacaron, ellos no los van a volver a meter, o no los van a volver a intentar llegar otra vez a su propuesta. No, claramente, por ejemplo, los artículos que se sacan hoy de la privatización o la desmonopolización de Antel las van a introducir en lo que es la ley de medios. Entonces, realmente es una ley, además de todo, autoritaria, porque obviamente si es antidemocrática, si se impide el debate parlamentario, si se impide el debate justamente con las organizaciones sociales, es de gran corte autoritario. Y además lo que no logren ellos para su proyecto obtenerlo de esta manera, lo van a intentar de otra forma. Ahora, yo también tengo que decir que yo confío que el pueblo uruguayo despierte y realmente se defienda de esta ley de urgente consideración. El otro día, hace unos pocos días nomás, el 4, tuvimos una formidable movilización del pueblo uruguayo, convocado por la Intersocial y el PIT-CNT como parte de la Intersocial, diciendo, bueno, esto no estamos de acuerdo. Y bueno, seguramente eso nos vaya a convocar a juntar firmas, a colocar un referéndum sobre lo que haya que colocar un referéndum, y sobre todo a exigir un debate justamente democrático, profundizando la democracia. Me parece que la tarea que hay que hacer en ese campo es muy importante. Yo no sé, Ubaldo ahora va a seguir, pero capaz que también en algún momento tenemos que analizar que esto también tiene repercusiones en nuestro territorio, en Canelones. Repercusiones que también son dolorosas, por así decirlo. La voy dejando por acá porque me parece que si no me extiendo en el tiempo. Muchas gracias, Susana. Sí, dejaste conceptos muy interesantes, muy interesantes. El hecho de que desde esta ley se criminalice la pobreza y la juventud, como habías dicho. La pobreza, ellos en campaña creo que lo habían expresado, que tenían un problema ideológico con eso. Y bueno, lo de la juventud nos toca de cerca porque, bueno, y justamente esta creación que es Acción Colectiva nace de un equipo joven y bueno, nos toma con mucha preocupación. Y el otro dato es el de las organizaciones sociales y el tiempo que tienen para la discusión, denota el lugar que van a tener las organizaciones sociales en estos 5 años para el gobierno nacional, ¿no? Creo que es también un dato muy preocupante. Y que bueno, que tendremos que estar de pie y firme defendiendo el rol que juegan en esta sociedad, las organizaciones sociales, que es muy importante. Bueno,
Y con esto damos paso a Ubaldo. Y lo mismo agradecerle por estar aquí acompañándonos en este intercambio tan productivo. Bienvenido, Ubaldo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. De verdad, este tiempo de restricciones en cuanto a los encuentros presenciales, de alguna manera nos hacen añorar los encuentros con ustedes, y hemos podido suplirlo a través de estas herramientas. Y entonces, en ese sentido, manifestarles nuestra alegría de volver a generar ese vínculo, aunque más no sea a través de estos medios. De verdad, sé que también le sucede a Susana, porque venimos compartiendo ya hace un tiempo el trabajo en el despacho 104 del edificio anexo. Sé que también le sucede a Susana una alegría enorme de intercambiar con ustedes. De verdad, créannos que nos sentimos realmente alegres de poder. Y hay que pensar también en la validez de estos instrumentos, que no suplen lógicamente el encuentro presencial entre los compañeros, pero que sirven para estar vinculados y para este debate necesario de manera permanente. A veces no, en definitiva lo tenemos que pensar, nos sirve como una complementación del encuentro presencial. Y en ese sentido, a veces los encuentros presenciales se prolongan por las agendas abigarradas de cada uno de nosotros, y podemos darnos un lugar para el debate a través de estos medios también en ese sentido. Por lo cual, de nuevo, reafirmar la alegría de compartir con ustedes, agradecerle estos espacios que nos abren a nosotros y valorarlos como en términos de la necesidad de compartir estos espacios en el debate democrático de nuestra fuerza política, de los compañeros, y aún más abierto a los vecinos que tienen interés en estos asuntos. Yo ni que hablar. De verdad, saludo la introducción de José, me parece muy, muy importante, y a uno le da una enorme alegría que compañeros jóvenes tengan un grado de involucramiento con estas cuestiones. De verdad, compañeros, le da una enorme alegría. No es fácil militar en San Ramón, no es fácil militar en algunos otros lugares del departamento, y lo que ustedes están haciendo nos parece realmente... Bueno, eso, lo primero que nos provoca es la alegría y saber que está asegurado la lucha por una sociedad más justa, donde el centro sea el ser humano y su dignidad. Así que medio larga como introducción, pero quería decirles a ustedes esto porque la verdad es lo que me provoca ahora en el momento. Yendo a lo concreto, la introducción de José y el posterior aporte de Susana, creo que hicieron un encuadre perfecto de lo que es este proyecto en realidad, un encuadre perfecto de dónde cae este proyecto de ley de urgente consideración. Actualmente todavía es un proyecto, no tiene la sanción del Parlamento, por lo cual debemos hablar en términos de proyecto. Y yo lo que quería aportar primero, como una especie de contextualización, al menos mínima, también aportar a esa contextualización que tanto José como Susana hicieron, en el sentido de que nosotros hemos definido el proyecto de ley de urgente consideración, como un eje central del proyecto político restaurador, neoliberal, del bloque social y político de la restauración, valga la redundancia. Esto es un eje central de su planteo, de su proyecto político, de su proyecto de país,
Y en ese sentido, tiene ese valor. Pero no es solo eso digamos, la única expresión de la instrumentación de ese proyecto político. Con Susana y con nuestro otro compañero que venimos trabajando ahí en el despacho 104, también hemos puesto atención en algunos otros proyectos de ley que por el costado vienen entrando y que tienen que ver con la desconstrucción de lo construido por el Frente Amplio en sus 3 gobiernos. Hay algunos proyectos que realmente llaman la atención. Yo quiero poner, seguramente Susana se acuerda, de un proyecto de ley que tiene que ver con la educación sexual en los centros educativos, donde plantea una concepción absolutamente reaccionaria de lo que es la educación sexual en los centros educativos. Pero por otro lado, también lo que ha venido implementándose fuera de este proyecto, que como decíamos es un eje central de su proyecto de país, se ha venido implementándose también a través de lo que son las medidas de gobierno, o por lo menos aquellas que no son medidas expresas, explícitas, también un dejar evolucionar la situación. Se ha venido implementando una baja profunda del poder adquisitivo de los salarios. Y en ese sentido, la flotación del dólar, el aumento de las tarifas, o el aumento de la carga tributaria para los sectores populares, que tiene que ver precisamente con no dejar de aplicar los 2 puntos del IVA que a través de las compras de tarjetas de crédito o de débito se venían aplicando. Esa rebaja fue del 4 al 2%. Es claro que atenta directamente contra el poder adquisitivo de los salarios y, en definitiva, de los sectores populares. Nosotros tuvimos en este periodo una inflación interanual que es la mayor que se registra en el país desde el 2002. Y básicamente el aumento o la inflación se ha producido en aquellos rubros en los que los sectores populares gastan fundamentalmente sus ingresos, es decir, la alimentación, la vestimenta, los alquileres. Entonces, también eso, compañeros, es parte de la implementación de un proyecto de país basado fundamentalmente, para sintetizarlo, en una estrategia neoliberal. Ahora bien, esta ley es claro que profundiza o institucionaliza, digamos así, algunos aspectos o aspectos fundamentales de ese proyecto. Si bien, como decían José y Susana, este proyecto ingresó con 502 artículos al Parlamento, y hoy es un proyecto que tiene 476 artículos, por lo cual una depuración, y algunos artículos fueron separados. Un número muy importante de artículos fueron modificados en el debate parlamentario. Eso habla de una responsabilidad asumida por nuestra fuerza política en términos de modificar aquellos aspectos más complicados que el proyecto planteaba en función de los intereses de los sectores populares. Si bien eso es así, pero han quedado fundamentalmente un proyecto de ley que conserva para nosotros aspectos fundamentales. Yo estuve trabajando, digamos, para este intercambio con ustedes y lo caracterizaría como un proyecto que es neoliberal en lo económico y que le abre a la iniciativa privada aquellos espacios de la economía que estaban reservados para el Estado en nuestro país, y que mucho ha costado al campo popular defender esos espacios. Y en ese sentido, el retiro del artículo originalmente el 229, que tenía que ver con la desmonopolización del mercado de petróleo crudo y de hidrocarburos, ha sido sustituido por un capítulo que en términos generales y en su concepción mantiene esa cuestión. Yo hoy actualmente es el artículo 232 del proyecto de ley, y ahí habla claramente
de un planteo que tiene que ver con que el Ejecutivo va, el 234 precisamente, el capítulo se inicia con el artículo 232, pero el 234 habla de la reforma del mercado del petróleo crudo y sus derivados. Y ahí, particularmente en el literal F de ese artículo, yo no quiero ser muy aburridor con estas cosas, pero me parece que hay que ser preciso en algunos planteos. Cuando uno hace una aseveración, debe fundamentarla. Y en ese sentido, el literal F dice que el Poder Ejecutivo, en un plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de la presente ley, se compromete a presentarle a la Asamblea General, donde ellos tienen mayoría, un estudio sobre los esquemas de subsidios directos o indirectos entre las distintas actividades y líneas de negocio que desarrolla ANCAP. En cuanto a su incidencia en los precios de venta al público de los combustibles y en la eficiencia de los procesos productivos, en particular en aquellas actividades que se desarrollan en el régimen de competencia. Esto claramente dice que dentro de 6 meses vamos a tener un informe del Poder Ejecutivo respecto a los subsidios de ANCAP que la hacen ineficiente y que le hacen tener combustible más caro. Por lo cual, aquí están comprometidos el subsidio al boleto. Ni más ni menos. Aquí lo que está comprometido es el subsidio al boleto y al boleto de los estudiantes y al boleto, el valor del boleto para los trabajadores. Entonces, ¿por qué puse acento y pensando en este intercambio con ustedes quería ser más contundente en cuanto a la fundamentación de nuestras aseveraciones? Establén, es parte de la estrategia de este bloque social y político de la restauración el haber retirado algunos artículos que tenían para nosotros como fuerza política y como campo popular más en general, nos generaban una vinculación directa con la población y tanto posibilidades de generar iniciativas de reacción. Concretamente me refiero al referéndum. Aquellos elementos de más proclives a generar iniciativa en el campo popular opositora a los planteos fueron retirados, pero seguramente ingresarán a través de otros instrumentos legales. Yo planteo esto, Susana hacía mención a que lo referido a Antel va a ingresar a través de medios, a través de la ley de medios, que es un proyecto que ya está en el Parlamento, y en ese sentido es que nosotros afirmamos que es una ley que en lo económico es neoliberal en su concepción, claramente, y que va por el ingreso de la iniciativa privada en aquellos sectores de la economía que estaban para nosotros reservados al mercado. No por una cuestión, reservados al Estado, perdón. No por una cuestión meramente ideológica, sino porque son instrumentos para hacer definitivamente una sociedad más democrática en términos también económicos. Y porque nosotros no miramos la economía aislada de sus repercusiones sociales y porque en ese sentido nosotros hoy tenemos una cobertura de fibra óptica porque tenemos una empresa pública o porque los combustibles en Montevideo vale lo mismo que en Bella Unión, allá en Artigas. Entonces, esto está en juego. Después, hay otro elemento que Susana también hacía mención, y que tiene que ver con otro carácter fundamental de esta ley, y es el instalar el autoritarismo en las relaciones sociales y políticas democráticas de nuestro país. Y eso, todo el capítulo referido a la seguridad pública habla de eso. Todo el capítulo referido a la seguridad pública habla de eso. Y tiene algunas otras expresiones muy concretas en el sentido de lo que decía Susana, de criminalizar la protesta social, criminalizar la pobreza y, consecuentemente, la protesta social y juvenil particularmente. Esto es así en diversos artículos que yo ayer me sorprendía. Hay un artículo, el artículo 49, que dice, agréguese al Código de Procedimiento Penal, al Código de Procedimiento Policial, el siguiente artículo. Y ahí establece una presunción en favor de la policía, que dice que se presume que la policía actúa de acuerdo a las reglas constitucionales, legales y reglamentarias en toda actividad.
Es decir, que si la policía te agarra a vos solo, 3 policías te agarra a vos solo en la calle, y te da una viada, y después va y dice que te golpeaste al entrar al patrullero, bueno, vos tenés que construir prueba en contrario. Entonces, esto está estableciendo un modo de relacionamiento a nivel social y también político, que de alguna manera criminaliza a la juventud, criminaliza la protesta social, criminaliza la movilización social. En ese sentido hay varios aspectos. Miren, el capítulo de la seguridad social, por lo menos, es mucho más, pero modifica 4 leyes que son muy importantes y que llevaron muchísimo tiempo de debate. Y en eso voy a lo que planteaba José, el debate democrático, los tiempos del debate democrático. Acá, en menos de, a ver, ayúdenme, 45, 30 y 15 días, en 60, 90 días, está resuelta una modificación, nada más ni nada menos, de la ley que le dio origen al Código Penal, de la ley que le dio origen al Código de Proceso Penal, de la ley que le da origen al Código de Procedimiento Policial y la Ley Orgánica Policial. Todo eso son 4 grandes leyes que son modificadas en el capítulo de seguridad pública. Y todos tienen que ver con una concepción absolutamente autoritaria, totalmente autoritaria. Aquí, yo creo, autoritaria y que va en el sentido de la desconstrucción de las políticas que en el tratamiento al conflicto social y particularmente a la situación, a los delitos, el Frente Amplio había generado. Hay inflación delictiva, como se dice, punitiva, como se ha dicho, creando nuevos delitos. Por ejemplo, es fantástico el delito creado del agravio a la autoridad policial, ¿no? Es de Ripley. En realidad, si vos te juntás con un par de... si te juntás... bueno, digo, a ver, los supuestos de hecho de ese delito tienen que ver, son 7, 8 o 9, si agraviás, si le tirás un objeto, si menospreciás, digo, son 8 o 9 supuestos de hecho donde podés incurrir en ese delito. Pero además tiene unos agravantes muy interesantes, que si vos, la barra de la ANTER, como son muchos, le gritan milico botón, bueno, ahí hay un agravante, o si lo haces con 3 policías, hay otra. Si vos estás solo, pero se lo haces a 3 policías, está agravante, o si se lo haces a un comisario, es un agravante, porque tiene que ver con, el agravante está planteado en términos de la jerarquía policial. Entonces, ese delito que se crea, hay un conjunto de delitos que se crea. Hay un conjunto de delitos que se crean, por ejemplo, también se crea el delito a la resistencia al arresto. Eso tiene que ver, naturalmente, con lo que son las instancias de movilización social, pero está también el delito del que colabora en la resistencia al arresto. Entonces, digo, como perlas grajeas de una concepción reaccionaria en términos de relacionamiento social y de tratamiento del conflicto que es natural en una sociedad. Entonces, pero luego hay lo que es el aumento de las penas, ¿no? Entonces, hay varios delitos que lo que se hace es aumentar las penas. Por otro lado, está claro que también, y a mí me cuesta caracterizarlo, encontrarle un término exacto, pero a falta de tiempo para razonarlo, yo decía que también es, así como decíamos que es una ley neoliberal en lo económico, autoritaria en lo que tiene que ver con la convivencia social, hay una ley que es una ley que también tiene una dimensión fuerte en el clientelismo. Y en ese sentido, es claro que es una ley que apunta a favorecer a aquellos sectores que integran ese bloque social y político de la restauración, claramente. Yo voy a ponerle algunos ejemplos. Conversando con la compañera Carolina Cose, ella decía que hoy, con el avance de la tecnología,
esta cuestión de la portabilidad numérica, es decir, que te permita migrar de una compañía que brinda la cuestión esta que brinda servicios telefónicos celulares, no es una cuestión que sea determinante, porque nos conectamos a través del WhatsApp, a través de Internet. Sin embargo, está puesto para ese artículo que permite la portabilidad numérica, está puesto para cumplir con las reivindicaciones, digamos, de las empresas privadas de telefonía celular. En el capítulo que tiene que ver con la colonización, con el Instituto de Colonización, ustedes saben que se dispone de un número muy importante de hectáreas, que algunos evalúan entre las 70 y las 120.000 hectáreas, salgan de las políticas de colonización y que vuelvan a la propiedad privada de sus propietarios, digamos, en un régimen de libertad de propiedad privada, ¿no? Esto tiene que ver con una reivindicación de un grupo de propietarios que estaban en colonización y que no quieren que su propiedad inmueble rural esté sometida al régimen de colonización, que es mucho más. Es una política pública impulsada por el Frente Amplio que es mucho más que una política meramente de acceso a la tierra. Tiene que ver con aspectos productivos, tiene que ver con aspectos sociales, de la ruralidad, etc. Entonces, es mucho más que eso. Y ellos van por la deconstrucción de eso, satisfaciendo a los sectores que le son, o que forman parte de ese bloque, que son su base social. El otro elemento que yo elegí para ejemplificar esto de esa ley con carácter clientelar o satisfactoria de los sectores sociales que integran ese bloque social, tiene que ver con lo dispuesto en los últimos artículos referidos a las áreas protegidas. En ese sentido, había una primera formulación que prácticamente implicaba la caída del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue todo un avance del gobierno del Frente Amplio en el sentido de instalar una política pública que tuviera que ver con la preservación de aquellos espacios físicos que merecían un tratamiento especial en términos ambientales y en términos de conservación. Esa primera formulación dejaba en manos la integración de distintas áreas de nuestros recursos naturales, de nuestras áreas físicas, de nuestras áreas de territorio, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que, como ustedes saben, son limitaciones a la disposición del derecho de propiedad, lo dejaba restringido prácticamente a la voluntad del propietario. Ahora hay una nueva formulación que incluye al gobierno departamental como determinante a la hora de incluir o no un territorio en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso, por un lado, es una modificación que podrá significar algunos avances, pero que fundamentalmente va a poner en la situación de definir a los gobiernos departamentales, que en su mayoría están en manos de los partidos tradicionales, o de este bloque social y político conservador, entre la elección entre proteger el medio ambiente y satisfacer la urgencia del desarrollo productivo de su departamento. Y entonces, en ese sentido, y en el marco además de un gobierno nacional que va a presionar seguramente en favor de esos propietarios que hoy plantean, que hoy plantean esta reivindicación. Ahora, hay un elemento bastante menor de política chica que tiene fundamentación con estos artículos. Ustedes saben que de las últimas definiciones que el gobierno del Frente Amplio tuvo fue ampliar el área de la Quebrada de los Cuervos, ampliar el área protegida en términos de territorio. Y eso afectó la propiedad
de la señora esposa de quien es hoy el director nacional de Forestación. Un conspicuo integrante del Partido Nacional, creo que del Partido Colorado, perdón, me parece del sector de Talmi, que veía afectado la disponibilidad de su propiedad inmueble o de su señora en la medida en que se ampliaba el área como área protegida, el área de la Quebrada de los Cuervos. Entonces también toda esa otra dimensión clientelar, digamos, recorre este proyecto de ley. Yo creo que no es menor, hay que saber denunciarlo, compañeros, hay que plantearlo en ese sentido, porque hay varios ejemplos de eso. Yo encontré esto para trasladarlo en este intercambio a ustedes, en este intercambio con ustedes, pero me parece que son también, esas características son fundamentales. Neoliberal en lo económico, autoritario en lo que tiene que ver con la construcción de una convivencia social y democrática, y clientelística porque favorece el negocio de sus amigos, los intereses económicos de sus actores, de los actores, de los integrantes de ese bloque social y político de los cambios. Es claro también que lo que tiene que ver con digamos, las posibilidades de respuesta del campo social, hay una capaz que le podríamos agregar un carácter que si no fuera en un mal sentido sería un buen carácter, y es una ley previsora. Prevé el conflicto que se va a generar en la sociedad y en ese sentido establece restricciones al derecho de huelga, establece restricciones a la movilización en el espacio público. En ese sentido declara por algunos artículos ilegítimo el piquete, la ocupación del espacio público. Entonces, en ese sentido, podríamos decir también que es una ley previsora, pero en un mal sentido, ¿no? Generalmente, esta caracterización es en un sentido, en un buen sentido, no peyorativo, pero particularmente aquí tiene esa condición de previsora, ¿no? Prevé la reacción del campo popular y establece, como decíamos, algunos delitos y declara ilegítima algunas acciones y reglamenta hoy queda el artículo 388 referido al derecho de huelga y a su condición de ejercicio pacífico, pero que además asegura el derecho de los rompehuelgas y de la dirección de la empresa al manejo de la empresa. Entonces, creo que me extendí un poco de más, compañeros, pero me parece que quedarnos con estos conceptos y con algunas fundamentaciones de los mismos, concretamente en lo que tiene que ver con fundamentar nuestras aseveraciones, me parece que bien importante. Está claro que el otro capítulo también bien importante, no podemos en un tiempo limitado recorrer todos los aspectos de la ley, pero el otro capítulo importante tiene que ver con lo que ha quedado en la educación. Más allá de que el trabajo de nuestros compañeros parlamentarios haya logrado algunos aspectos, y en eso Susana se refería a lo que es el Consejo de la Educación, de formación en educación, que es objetivamente poder mantener eso ha sido un avance. Lo cierto es que en la educación lo que hay claramente es una visión, digamos, hay una fuerte intromisión política del gobierno de turno, ¿no? Y esto que planteaba Susana, una ley antibareliana, en el sentido de la laicidad. Claramente es una ley que introduce fuertemente el poder político en el gobierno de la educación y desplaza a aquellos actores que son fundamentales a la hora de proyectar la educación.
En ese sentido, la dependencia clara del Ministerio de Educación y Cultura y el desplazamiento o quitar definitivamente la participación en los órganos de dirección, tanto de la educación en primera infancia y de educación inicial como de secundaria, de los protagonistas del proceso educativo, que son los docentes. En ese sentido, claramente, porque si ustedes lo ven, hoy queda el gobierno, o mejor dicho, el gobierno de esos subsectores de la educación en manos políticas. Son directores generales y subdirectores definidos por el poder político. Entonces, en ese sentido también, más allá de, reitero, reconocer lo que ha sido el trabajo parlamentario de nuestros compañeros, reconocer que esta línea central planteada por este proyecto de ley de urgente consideración en cuanto a la intromisión del poder político, más allá de otros aspectos negativos, pero nos parece fundamental a la hora de compartir con ustedes, es claro que se evidencia en toda la reformulación de lo que se ha dado en llamar la gobernanza de la educación. Así que, compañeros, me parece que hay otros elementos, tenemos que ver lo de la inclusión financiera, la regla fiscal, hay muchísimos elementos. Pero todo esto nos sitúa, y yo con esto termino, nos sitúa ante como decíamos, un proyecto de ley, que no profundizamos en el tema de la inconstitucionalidad, pero digo, nos sitúa ante un proyecto de ley que sigue manteniendo en lo fundamental los elementos básicos de un proyecto, como decíamos, neoliberal en lo económico, autoritario en la convivencia social y política, y clientelar en cuanto a que son favorecidos aquellos sectores que integran este bloque social y político de la restauración. Así que por acá me quedo, capaz que pido disculpas si fui un poco extenso. Pero entusiasman estos asuntos. Y sobre todo compartir con ustedes. Ubaldo, muchas gracias por la participación. La verdad que muy claro la descripción y valorar y aplaudir el trabajo de los dos en el Parlamento, que es de destacar. Tenemos dos preguntas, una para Ubaldo, y vamos a aprovechar así ya sigue, y otra para Susana. La pregunta para Ubaldo era, ¿cuál es el problema? Pregunta un televidente, ¿cuál es el problema de que se sancione al que insulta a un policía? A ver, ¿puedo responder? Sí, adelante. Bien. Yo, en términos generales y en función de una convivencia pacífica y respetuosa, no estoy de acuerdo con el que insulta a un policía, claramente. El problema es, aquí esta ley también presenta una característica que es la ausencia de garantías para el que es inculpado en un delito. Desde el artículo primero de este proyecto de ley, que presume la legítima defensa para todos los funcionarios del Ministerio del Interior o todos los funcionarios del Ministerio de Defensa, ahí hay una ausencia de garantías para el que es inculpado de un delito. Y este elemento recorre todo el capítulo de la seguridad pública. Yo no estoy de acuerdo con que reitero, no estoy de acuerdo para nada con que se insulte a un policía por el hecho de ser policía, en absoluto. Lo que me preocupa es la ausencia de garantías en el plano probatorio de quién insultó a quién y quién generó el conflicto, ¿no? Yo les decía, se presume que el policía actúa
de acuerdo a la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Y quien es inculpado de un delito debe construir la prueba en contrario. Y en ese sentido es que uno, cuando a veces habla de las garantías, debiera ponerse en la circunstancia en la que uno sea protagonista de una situación de conflicto. Yo paso, saludo a un policía, pero resulta que ese policía es mi vecino y no se lleva muy bien conmigo. Yo lo saludo y el señor dice que yo lo insulto. Ahí se genera un conflicto. Y ese señor, el señor policía, que yo de verdad valoro muchísimo su función en la sociedad, ese señor dice que yo lo insulté. Entonces yo debo construir prueba en contrario, porque para él se presume que actuó cuando me llevó preso de acuerdo a la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. Entonces, es cierto que nosotros nos movemos en una sociedad donde los conflictos son posibles y las garantías deben estar brindadas para todos, para todos, para todos. Entonces, en ese sentido es que nosotros, no desde el punto de vista del hecho social del agravio al policía, que si se quiere, hasta podríamos decir que hasta lo repudiamos. No estamos de acuerdo, no es una forma de convivir el insultar al policía porque sea policía. No es. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano y desde las garantías que el ciudadano debe tener para llevar adelante esa convivencia, deja en una posición absolutamente asimétrica al ciudadano. ¿Por qué? Para el policía se le presume que actuó, digamos, de acuerdo a todas las disposiciones reglamentarias que reglamenta, valga la redundancia, su actuación. En cambio, yo, como ciudadano, tengo que construir prueba en contrario. Y va a ser su palabra contra la mía. Yo no quiero ver a mi hijo, mirado desde el lado bien egoísta, yo no quiero ver a mi hijo metido en la situación, un gurí joven que un día, yo qué sé, no sé, está en la esquina con otro chiquilín, y bueno, el policía capaz que no le caía bien desde hace tiempo, y dice que los chiquilines lo insultaban. Entonces, en ese sentido es que a nosotros nos parece que establece una diferenciación o una falta de garantías hacia el ciudadano que no ayuda a la convivencia, que abre las puertas a la extralimitación de las funciones, que abre las puertas a la arbitrariedad, y eso no ayuda a la convivencia democrática, social y democrática, ¿no? Esa es la respuesta que tengo. Muchas gracias, Ubaldo. Muy clara el punto de vista. Y para Susana, tenemos, en esto de la generación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿era imprescindible en este momento de austeridad y pandemia, con las consecuencias sociales que esto conlleva, generar la creación de un nuevo ministerio? Bueno, claramente no. A ver, con esto no me estoy pronunciando sobre el fondo de si está bien o está mal crear un ministerio de medio ambiente. En primer lugar, el crear un ministerio nunca puede ser a través justamente de una ley de urgente consideración, ya lo decíamos hoy, es de materia presupuestal, porque tú estás creando una nueva institucionalidad, por lo tanto estás creando nuevas direcciones, estás creando cargos, y eso por supuesto que es de materia presupuestal, porque tiene que tener un presupuesto, como cualquier otro ministerio. Así que en verdad nunca, y eso es inédito en la vida del país, jamás se generó un ministerio por una ley de urgente consideración. Pero además, tal cual lo expresa quien hace la pregunta, ¿cuál era la urgencia en este momento? Las urgencias estaban justamente en dar solución a la crisis, ¿no? En primer lugar, había urgencias sanitarias, había urgencias de alimentación, hay urgencias en la parte de vivienda, hay urgencias en el trabajo, hay urgencia con las deudas que se generaron.
Para todo eso, el Frente Amplio sí presentó un paquete de medidas que le llamamos nosotros de las verdaderas urgencias. Esas verdaderas urgencias, hubo una minuta, por ejemplo, algunos proyectos de ley y otros como minutas de comunicación. Una minuta que estableció la gratuidad de la vacuna a domicilio, de la vacuna contra la gripe a domicilio para las personas, digamos, con situación de riesgo. Se generó también una minuta de gratuidad en cuanto al hisopado. Se generó también un proyecto de ley que lo presentó justamente Ubaldo, en el cual se plantea la creación de un fondo de alimentación y se establece claramente cómo se puede financiar ese fondo justamente de alimentación para asegurarle la alimentación a la población más vulnerada y que además en este momento ustedes saben que muchísimos trabajadores quedaron desempleados, ¿verdad? Se plantearon proyectos que tienen que ver con el aumento de la seguridad social y el aumento, ¿verdad?, del seguro de paro. Se plantearon proyectos también para evitar los lanzamientos de personas que están alquilando y no pudieron pagar el alquiler. Se plantearon proyectos que tenían que ver también con el tema de aquellas personas que entraron en deudas a raíz de esta situación y de haberse quedado sin trabajo, para que no, en realidad para prorrogarle las deudas en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Se planteó también algunos proyectos que tienen que ver con asegurarles a las personas que tengan determinada cantidad de datos de Antel y de telefonía para que puedan hacer teletrabajo o para educarse. Ninguno de estos proyectos, ninguno ni siquiera los consideraron. Entonces, ¿cuál es la verdadera urgencia? Es un Ministerio de Medio Ambiente que, lo que digo, no me estoy pronunciando en el fondo del asunto. A mí me preguntaron otra cosa, que si era verdaderamente urgente ahora. Yo creo que hay urgencias ambientales, por supuesto que las hay. Ahora, en el medio de una pandemia, yo dejaría estas cosas y por supuesto que después hay que tomar los temas ambientales, ni que hablar. Ustedes son... no estamos en un grupo de jóvenes y los jóvenes, si hay algo que tienen claro justamente, es el cuidado del planeta y de los recursos naturales que hay que tener. Por supuesto que hay que plantearse varios aspectos en este sentido. Ahora, generar un ministerio vacío de contenido por fuera de una ley presupuestal y en el medio de una pandemia, la verdad, no. Muy bien, pero muy bien. Bueno, agradecerles a los tres por participar. Creo que describieron de forma excelente y muy clara y amigable el marcado perfil de retroceso que tiene esta ley, de tratar de desandar las construcciones que el Frente Amplio y los 15 años de gobierno progresista conquistaron. Y bueno, el claro objetivo yo iba anotando mientras iban hablando algunas palabras que fueron sonando mucho, lo neoliberal en lo económico, el autoritarismo, que los dos hablaron de autoritarismo, el clientelismo, y va también en el perfil de sociedad que la derecha y la izquierda buscan, ¿no? Nosotros creo que como izquierda, y creo que la izquierda en estos 15 años que gobernó, trató de buscar y construir una sociedad en la que estábamos todos y en la que estaban ellos también. Y bueno, la derecha trata de buscar o de desandar todo eso que se construyó. Y bueno, como tomo las palabras de Ubaldo, buscan una sociedad bueno, en la que resalte su base social y su base política que lo llevó al gobierno. Eso de mi parte para cerrar, José. Si querías decir algo. Sí, yo en primer lugar que comparto plenamente todo lo que han expuesto y quiero comentar algo que me parece muy importante cuando se habla de democraticidad. Para que vean los televidentes, nosotros vamos 1 hora y media de transmisión y esto lo digo para que vean lo complicado que viene siendo para las organizaciones sociales modificar lo que es esta ley de urgente consideración. Las diferentes organizaciones sociales están teniendo 20 minutos para poder modificar lo que son 502 artículos.
Y nosotros vamos 1 hora y media y capaz que no vamos ni, no sé, ni un décimo de los artículos. Por otro lado, lo que decía Ubaldo, comparto plenamente, esta coalición es una alianza de clase. Recordemos cuando en campaña decíamos que esto era entre oligarquía y pueblo, y nos llamaban como alentadores de cuco, pero ahora estamos viendo claramente cómo esta coalición lo único que le interesa, porque no tienen acuerdos programáticos, no tienen una mirada sobre el futuro, lo único que le interesa es recortar esos derechos que adquirimos durante 15 años. Y esto lo están dejando entrever con lo del Consejo de Salario. Por ejemplo, tenemos una inflación de un 12% y los salarios van a subir un 3%. O sea, hay una pérdida salarial de un 9% y pareciera que eso no sale en la prensa. Por otro lado, y para ir cerrando, quiero volver a repetir lo que dije hoy. El Frente Amplio no es una oposición del fanatismo. De hecho, se acompañaron el 100%, y este es un dato muy importante, se acompañaron un 100% de los artículos que iban destinados, o sea, previo a la LUC, destinados a combatir la emergencia sanitaria. Esto es un claro ejemplo de que el Frente Amplio es una oposición constructiva, pero con ello no vamos a llevar los artículos que van a dañar los derechos adquiridos durante los pasados 15 años, y más que durante los pasados 15 años, con los derechos adquiridos que tenemos, no sé, desde el vallismo. Y por eso nos suena bastante incongruente que los sectores vallistas llevan estos proyectos de educación que van totalmente en contra de las ideas de los fundadores de su partido. Y era eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, José. No sé, Susana, Ubaldo, si quieren algo para cerrar. No, solamente agradecerles muchísimo. Bueno, sí decir que es muy importante, obviamente, que la gente entienda esto, que tome conciencia de esto, que en realidad salga a defender la democracia, porque increíblemente estamos hablando de justamente defender la democracia. La democracia no puede ser solamente votar cada 5 años, sino también ser partícipes en estas cuestiones. Y ya que estamos en un grupo donde hay un candidato a concejal, señalar también la importancia justamente de que el Frente Amplio gane en el departamento. ¿Por qué? Porque en realidad en este momento de desmantelamiento de las políticas públicas, bueno, justamente, seguramente la próxima intendencia no pueda avanzar con un gobierno nacional todo lo que debería avanzar, pero bueno, sí lo que puede generar y debemos tratar de generar es una red justamente de continentación, y que ni un canario ni una canaria se nos quede para atrás. Esto es muy importante, así que bueno, en ese sentido señalar que otro ámbito de lucha justamente es la campaña electoral que se nos viene hacia las departamentales y a las municipales, y por lo tanto esperamos que estén acompañando al Frente Amplio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Sin duda, que es fundamental seguir trabajando, y más en este departamento que ha ido en franco avance desde que el Frente Amplio asume en 2005 la Intendencia Departamental, y bueno, construyendo y tratando de construir una sociedad en la que estemos todas y todos. Gracias, Susana. Ubaldo. A ustedes. Bien, con absoluta sinceridad, agradecerle la posibilidad de haber intercambiado con usted. Naturalmente, disponernos, estar a la orden cuando lo solicite, y en este caso hablo por todos los compañeros diputados frente amplistas del departamento, fundamentalmente, que venimos trabajando en unidad, y dispuestos, hemos atendido, nos hemos puesto a disposición de nuestra fuerza política para tener intercambio con todos los compañeros que están en la estructura de nuestra fuerza política en el departamento, y en ese sentido hemos tenido varias actividades y las seguiremos manteniendo. Mañana Susana lo recordará, hay un encuentro
los compañeros de Ciudad de la Costa con el tema de educación, pero nuestra disposición, y insisto, que es de todos los compañeros diputados del departamento, los representantes departamentales en el Parlamento, la disposición a trabajar en ese sentido. Así que primero y principal, ustedes lo reclaman. Pero lo cierto es que, como decía Susana, nosotros ahora tenemos en nuestra perspectiva más o menos inmediata las elecciones departamentales y municipales. Y en ese sentido, nosotros consideramos un objetivo fundamental con los compañeros frente amplistas, bueno, ratificar para nuestra fuerza política el gobierno del departamento y la consecución de la mayor cantidad de gobiernos municipales que logremos tener. La situación de San Ramón a nadie se le escapa, que es una situación complicada y en lo que naturalmente nuestra fuerza política debe poner la mayor cantidad de recursos en un concepto general, para dar esa batalla. Y en ese sentido nosotros nos comprometemos a hacer los esfuerzos que estén a nuestro alcance. Porque fundamentalmente nosotros consideramos que los municipios tienen un rol fundamental a la hora de generar espacios de oposición a la instauración de este proyecto restaurador, conservador, neoliberal, restaurador neoliberal en nuestro país. Hay una capacidad que los municipios tienen en los territorios de generar espacios de fortalecimientos en el plano social y político que lo da la proximidad con la población en el territorio. Y en ese sentido nosotros debemos dar la lucha por tener nuestra presencia a través de los cargos de concejales, de nuestros compañeros, para abordar nuestra tarea en el municipio desde esa concepción. Los municipios como un espacio de construcción de ese bloque social y político alternativo, del bloque social y político de los cambios, en lo concreto, en el territorio. Y ahí, compañeros, de la manera que ustedes consideren que sea necesario, poner a disposición nuestros humildes aportes. Pero plantearles esto nos parece, en el sentido de lo que planteaba Susana, nos parece que la lucha por el gobierno municipal debe estar entre las prioridades de nuestra fuerza política, por la potencialidad que tienen esos espacios en el territorio de construir bloques social y político de la emancipación, como me gusta decirlo, de la emancipación, del aporte a la construcción de un proyecto político y social y económico en el país, emancipatorio, cuyo centro sea el ser humano y su dignidad. Así que para eso estamos a las órdenes. Como hemos dicho, el 104, que es el número de nuestro despacho, está ahí. Hay algunas formas de comunicarnos y en ese sentido háganlo cuando lo consideren necesario. Un gustazo estar con ustedes y bueno, cuando lo demanden, como decía el viejo Artigas. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar. Sí, sin duda que la situación de San Ramón en lo político es muy difícil, pero bueno, estamos trabajando convencidos y firmemente para lograr llegar al Consejo o bueno, llegar a lo que sería la alcaldía, que bueno, sería algo histórico en San Ramón. Les agradecemos de nuevo a los tres por estar y bueno, en cualquier momento generaremos otro intercambio tan interesante como el que tuvimos hoy. Muchas gracias a todos y bueno, gracias a los